Bueno, estamos aquí un poco para un asunto que de vital importancia para la comarca, como es el sector tabaquero, en torno al cual, pues bueno, a los que estamos aquí no hace falta que nos lo expliquen, ¿no? Pero aunque son 12.000 hectáreas de tabaco muy concentradas en una comarca, todo es el motor económico, o sea, toda la industria, tanto en maquinaria, fitosanitario, empresas de riego, hay muchas empresas especializadas que giran en torno a ese cultivo. Es decir, a fecha de hoy, bueno, ya de por sí no es muy rentable el cultivo, pues con las modificaciones que pudieran surgir en la PAC dejaría de ser totalmente rentable. Muchos agricultores tienen fuertes inversiones recién hechas que no están ni siquiera amortizadas y bueno, no hay hoy por hoy alternativas al cultivo del tabaco. Sin este cultivo, bueno, pues si esto lo unimos a las previsiones que hay de otra gran industria como es Central Nuclear de Almará, pues la verdad es que la zona del futuro se presenta complicado y bueno, que una catástrofe para la zona. La comarca está articulada en torno al tabaco y efectivamente hay que buscar alternativas, pero es que no es sencillo por las particularidades que tiene el sector tabaquero. Si no se produce aquí, lo vamos a traer de otros países, lo vamos a traer de fuera y con menos garantías. Dicho esto, pues yo creo que merece la pena hacer todo el esfuerzo que podamos por defender el cultivo.